Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, sobre la teología. Estamos sobre todo en esta parte tan interesante que le llamamos Jesús que proclama su mensaje y también Jesús que cura, es decir, Jesús como médico, no solamente en el sentido físico, ¿verdad? Sino que es la curación profunda del hombre, porque a eso siempre apunta el Evangelio, ¿verdad? No es simplemente un milagrerismo físico lo que estamos mirando, sino que sobre todo el hombre que se cura interiormente. Nosotros leemos este capítulo 5 del 20 al 48, la justicia de Jesús, que implica una interpretación más radical de la antigua ley judía. Se muestra así en la forma de portarse con el prójimo, en la forma de portarse con el prójimo. En el último, nosotros estuvimos hablando en el último curso bíblico del versículo 27 al 30 sobre el adulterio. Y ahí nos decía que no es simplemente, ¿verdad?, no cometerás adulterio, sino que ya dice el hecho. El que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Siempre estamos insistiendo en el aspecto de darle sentido a la ley como tal. No es simplemente la ley por la ley. Entonces aquí Jesús es más exigente. Quiere decir, es la intencionalidad. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Con qué intención estoy haciendo? Y esto, si nosotros fuésemos verdaderos cristianos, si nosotros, porque este es el proyecto de vida, en realidad este es el proyecto de vida, esto es lo que Jesús hoy cuando y nos está diciendo, bueno, pea la shawerua bm, pele pona, picua pona, va, eva la she, hay potaben de hewi, eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí, ¿entienden? Después va a venir el seguimiento, claro, el Evangelio nos va a decir que después el grupo de los seguidores de Jesús y justamente y comienzan a caminar y le siguen a Jesús. Entonces ese es el segundo momento. Y después, el tercer momento, aparecen las exigencias concretas, ¿verdad? Después de todo lo que nos
presenta como proyecto un seguimiento y ahora entonces las exigencias para vivir. Bueno, vamos un poco ahora a otro elemento que va desde el 31 hasta el 32, dos versículos que nos hablan del divorcio. Dice, también se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de fornicación, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Comete adulterio. Esto entonces dentro de la legislación, ¿verdad? Como tal. Pero aquí ya de por sí no es simplemente el hecho, dice, de darle, de declararle un divorcio, pecha-pechante, ¿listo? Ñoima, ya solucionamos la situación, ya yo poíntema, ¿verdad? Sino que aquí se está mirando algo más, ¿verdad? O sea, se está apuntando a la defensa verdaderamente de la vida, a la defensa de la relación entre las personas. Entonces, por eso es que es tan exigente. Anila y las cosas superficialmente, pecha-pechante. Entonces, atención, porque aquí el problema, ciertamente que no vamos a juzgar a nadie, porque hoy en día nuestra sociedad, entre nosotros los cristianos, lastimosamente, existen mucho divorcio. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a patentar esta cuestión, esta cuestión del divorcio, ¿verdad? Sino que al contrario. Lo que tenemos que hacer es, bueno, ante situaciones, porque podemos estar en el barro, podemos caernos, podemos equivocarnos y bueno, paciencia, vaya, somos limitados. Pero lo importante es no quedarse en eso también, ¿verdad? Sino que después hacer todo ese camino para las futuras generaciones, porque aquí pues se está mirando, recuerden que todo se está apuntando hacia la comunidad. El asunto es que nosotros somos muy egoístas. Entonces, hoy en día miramos todo she. She ñeñandu pona, she ñeñandu pona, she ñeñandu ahí, she de botaipea, she hace amor, she de cuasen de imbaebe, she. Y entonces, claro, evidentemente que todos ahora giramos nuestra visión hacia el hombre, ¿verdad? Antropocéntrico ahora nos estamos volviendo. Y sin embargo, aquí podríamos decir que la Biblia es en el sentido más bien eclesial, ¿verdad? Eclesiocéntrico podemos decir, eclesiocéntrico. Es decir, es la comunidad como centro. Eso es lo que se nota y se ve. Porque toda la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, siempre apunta el bien de la comunidad. Si ustedes leen de una forma detenida y profunda, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, ahí nosotros vemos cómo hay una preocupación intensa, profunda, ¿verdad?, de parte del autor sagrado y de la comunidad que reflexiona sobre sí misma. Es la comunidad la central, la elemental, por eso dije eclesiocéntrica, la comunidad como tal, la eclesia en el centro, ¿verdad? Así como en las historias van pasando, ¿verdad? En una cultura donde lo único que le interesa es el bienestar personal, el bienestar entonces del hombre como tal, solamente yo, el yo, ¿verdad? Egolátrica, ¿verdad? Egolátrica o egocéntrica, nosotros decimos justamente así también. Claro, evidentemente que ahí entonces es la persona, simplemente el yo, porque yo quiero estar así, porque a mí me gusta, a mí no me gusta. Yo quiero así, yo no quiero así, ¿entienden? O sea, siempre es el yo, el yoyismo, ya ¿verdad? Y entonces esto es lo que con Alayander ni pata, el yo, Alayander ni pata. Y bueno, aquí entonces el divorcio por eso también te está diciendo, es para salvaguardar esa relación de la comunidad, de la familia, de los hijos, que está apuntando entonces mucho más allá que simplemente de un egoísmo muy centrado en sí mismo. Y entonces por eso es justamente egoísmo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti.
necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre la teología de San Mateo. Y nosotros aquí estamos encontrando en esta partecita, ¿verdad?, sobre todo lo que significa Jesús y la ley y todo lo que viene a continuación, que nosotros decíamos, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La justicia, que tiene que ser superior, no puede ser entonces igual a la que ya estamos viviendo, donde cada uno busca sus propios intereses. Aquí miramos desde el versículo 33, 5, 33 al 37. Ustedes han oído. Siempre comienza con esto. Hay un libro un poco antiguo ya, seguramente que de los años 70, posiblemente. Spronzato. Este es muy interesante, ¿verdad? Porque es un libro que justamente, pero yo les digo, ciertamente como es español dice, pues yo os digo, algo así, ¿verdad? Sí, algo así, ¿verdad? Entonces, pero es un libro muy interesante donde va analizando solamente estos aspectos. Y mira este aspecto, ¿verdad? O sea que esto no lo estamos inventando nosotros ahora. Esto ya lo hablaron antes.
Esto ya lo hablaron antes, ya lo fueron reflexionando, pero años, siglos. Se dan cuenta que es la comunidad, que es la iglesia la que reflexiona. Hoy nosotros estamos reflexionando de acuerdo a nuestra realidad y lo vamos actualizando. Pero esto mismo lo harán los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Dentro de 40, 50 y 100 años seguirán reflexionando sobre estos mismos valores de la humanidad, estos mismos valores del hombre. Porque el Evangelio siempre apunta, dijimos, al hombre como centro para que pueda desarrollarse y poder vivir en esa relación de comunidad, donde la comunidad es esencial, fundamental, porque todo está apuntando entonces de esta manera hacia la comunidad. Aquí te va a hablar sobre el juramento en estos versículos. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. No jurarás falsamente, primera cosa, no jurar en falso. Y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. No jurar ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Entonces, queridos hermanos, esto de que se ha dicho, ¿verdad? No jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Esto entonces nos está diciendo, de cierta manera, que nosotros tenemos que ser auténticos en síntesis. Auténticos. La vida cristiana nos llama a la autenticidad. Entonces, fíjense, nosotros estamos hablando en nuestro curso bíblico ahora, desarrollando la teología de San Mateo, aquí en estos pasajes, en esta segunda sección del Evangelio de San Mateo, sobre la propuesta de Jesús. Cuando la Jesús ¿cuál hace producto? Él le pone aquí. Porque después de esto nosotros tenemos que decidir. Y después de esto nosotros vamos a decir, sí, yo quiero ser cristiano, quiero continuar como cristiano, quiero vivir en la vida cristiana, o vamos a tener que, no sé, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Queremos asumir o no queremos asumir? ¿Queremos ser cristianos o queremos seguir superficiales? Un cristiano ureisha lleva. ¿O queremos verdaderamente profundizar, entender, saber, buscar nuestro camino de felicidad, nuestro camino de salvación? Entonces, fíjense, no jures, dice tampoco, ni por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro un solo pelo de tu cabeza, ni un solo pelito, ni un solo cabello de tu cabeza, vos podés convertir en blanco. Esto significa entonces que aquí la cuestión del juramento no entra, sino que lo que nosotros tenemos que ser es ser auténticos en vivir lo que Dios nos ha regalado. Porque nosotros no podemos cambiar la naturaleza, no podemos cambiar el mundo, no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque somos limitados. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y respetar. Y a eso es lo que la Biblia después le va a llamar también el famoso temor de Dios, ¿verdad? La palabra un poco algunas veces es equívoca, ¿verdad? Porque a decir temor de Dios, a este cuñandé por lo menos, ya entendés, ya que ya venían de Yara y algo por el estilo, el temor de Dios, que ya te venían de Yara, no. El temor de Dios en hebreo está queriendo significar el respeto a Dios. Nos ponemos ante el Señor, respetamos a Dios, queremos conocer, ¿verdad? Lo que Dios aquí nos está presentando, queremos ver lo que Dios nos está dando y por lo tanto valoramos, pero 100%, porque descubrimos que Dios nos da todo, ¿verdad? Dios nos regala todo. Ahora nosotros, por lo tanto, somos responsables, ¿verdad?, de llevar adelante esta creación, de llevar adelante estos dones que fuimos recibiendo, de utilizar estos dones en favor de nuestra comunidad, de utilizar estos dones
a favor de la creación. ¿Para qué el Señor nos llamó? ¿Con qué intención el Señor nos llamó? ¿Qué es lo que quiere de nosotros en síntesis, verdad? Y entonces por eso aquí nos llama, vuelvo a insistir, en la palabra autenticidad. Por eso termina diciendo, cuando ustedes digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. El sí, sí y el no, no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Necesitamos entonces, por tanto, fortalecernos bien desde Dios. Necesitamos, por lo tanto, nosotros, ¿verdad?, entrar en esa sintonía profunda con Dios. Porque solamente así vamos a ser capaces de decir sí o también de decir no. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente,
explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo a ti. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, junto a mí. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre los libros que encontramos aquí del Nuevo Testamento, especialmente ahora nos centramos en la teología de San Mateo. Estábamos leyendo este capítulo 5, que es la propuesta que Jesús nos hace. Aquí es propuesta a rajatabla, ya es ahí, señor. Vea la 6 cuando APM, pejendu ponaque, porque a OPE, PE, yetase, hay potañan de Yara. Hashe, ajata pendera puipueri. Entonces escuchemos bien, sepamos lo que nos está diciendo. Miren ahora del 38, ¿verdad?, al 42, la famosa ley del talión. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Eso encontramos, ¿verdad?, tanto en el Levítico, en el libro del Éxodo, se encuentra en el Deuteronomio, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Esta es la ley antigua. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que te quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda
al que quiere pedirte algo prestado. Queridos amigos, queridos hermanos, esto es importante y esto es espectacular, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente aquí encontramos un tercer momento, incluso dentro de los pasos de la propia humanidad, queridos hermanos. No estamos luego hablando simplemente de un momento así, que decimos Jesús, que la religión, etcétera, etcétera. Ustedes saben que la experiencia del relacionamiento primitivo, ¿qué era? Si alguien le mataba a uno de tus familiares, ¿cuál era la reacción de ese pueblo, de esa gente, contra tu pueblo, contra tu clan? Venían con todo y te exterminaban a todo. O sea, era una lucha de clanes, una lucha de tribus, por el hecho de que se halló con uno nomás de tus miembros, con uno de ellos que yo por A o por B motivo los maté o lo maté, entonces toda la reacción no es contra uno o contra vos simplemente, sino que contra toda la tribu. O sea, ustedes tienen que ser exterminados, ustedes tienen que morir todos, pegar la famosa anatema, ¿verdad? Bueno, ese es el primer momento de la humanidad. Después viene el famoso Hammurabi que encontramos ahí en esa zona de la Mesopotamia, de Babilonia. Ahí existen unas leyes. Sería interesante que busquen un poco ahí en Google, ¿verdad? Hammurabi, cómo él presenta estas leyes para que el hombre vaya creciendo. Y ciertamente, y va creciendo el hombre. Pero ¿cómo ahora? Él pone leyes y dice, bueno, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Apeya oina. Es decir, aquí, dentro de ella hay vender a pillar, porque hubo ciertamente que una injusticia o hubo algo malo que no se tendría que haber hecho, fuiste y le mataste a alguien, pero ahora tu venganza, ahí está, siempre, entre comillas vamos a decirle así, permite la venganza, ¿verdad? Hammurabi, pero dice ojo por ojo, diente por diente. Si él mató a uno, vos solamente tenés el derecho de matar a uno también de sus miembros. Esa es la venganza, pero uno solo. Primitivamente, ¿qué era? Vos le mataste a uno y yo me voy y extermino a toda la tribu. O sea, era una pelea de raza contra raza, pueblo contra pueblo, ¿entienden? Me voy y te extermino a todos, porque vos hiciste eso contra uno de mis miembros. Hammurabi entonces ya fue aplaudido, espectacular, menos mal este rey, con la fuerza, ¿verdad? Entonces él impone esto. No, señor, si hay algún problema entre ustedes, si uno le mató a alguien, vos tenés derecho de matarle a uno de ellos, pero solo uno. Si a dos le mató, entonces dos. Véala y señala ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora fíjense, por eso digo, ahora llegamos al tercer momento, y esto solo lo encontramos en el Evangelio. En el Evangelio, Jesucristo. Mira la novedad que te trae, porque el Antiguo Testamento incluso asume el ojo por ojo, diente por diente. Es lo que ellos vivían en ese momento, ¿verdad? Era la cultura de ellos. Hasta que después esta revelación se va mostrando cada vez en la persona de Jesucristo. Aquí está. Incluso Él es el primero en mostrar esta entrega total, ¿verdad? Esta propuesta, porque es el primero en sufrir en propia carne esa injusticia. Muere, pero no por eso está diciendo ojo por ojo, diente por diente. Pense yuca po yucata y meme. No. Jesús incluso cuando lo están clavando, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces ustedes oyeron ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. No hagan frente al que les hace mal. No hacer frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. San Lucas es interesante. Vamos a mirar un poco también desde San Lucas este aspecto. A mí me encanta, ¿verdad? Lo de Lucas encontramos en el capítulo 9.
Lucas va caminando, ¿verdad? O mejor dicho, Jesús va caminando, según San Lucas, van caminando hacia Jerusalén. Y claro, iban a entrar allí ellos en un poblado. Y cuando iban a entrar ahí, en ese poblado, ¿verdad? No le quieren recibir a Jesús, sino que le oñemosei, güey. Estamos en el capítulo 9, versículo 51. Ahí entonces ya casi entrando en el capítulo 10, ¿verdad? Entonces es la subida de Jesús hacia Jerusalén. Y claro, estos son samaritanos, Samaria, división, no nos entendemos, somos enemigos. Ya es clan contra clan, o tribu contra tribu. Entonces estos grupos no se entienden, no se quieren, los samaritanos no se llevan con los judíos. Y entonces Jesús, como iba caminando, venía del norte ya de Cesarea de Filipo, iba bajando, y claro, y Caneo y Cuay, entonces querían entrar a un pueblito ahí cercano, que estaba en el camino, no muy lejos, desvían su camino para entrar en ese pueblo, en ese poblado de samaritanos. Pero cuando le ven y se dan cuenta que son judíos, entonces, no, neibra, ya guay soñemos en, y entonces, claro, fíjense, cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Esto también es interesante. Un Jesús que camina decididamente hacia Jerusalén. Ojoina, dopuitaina, donde Yara, Abe Cuama, va a los Japona, pero decididamente porque sabe que en Jerusalén va a encontrar la misma muerte. Y es aquí donde vamos a encontrar un elemento muy lindo que va a suceder. Pero vamos a reflexionar al volver con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo tenemos que peregrinar?
Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros habíamos dicho que volveríamos, ¿verdad?, con este capítulo 9 del 51 en adelante, que decíamos que Jesús va decididamente hacia Jerusalén y hay un problema porque ellos quieren entrar en un poblado de samaritanos, pero cuando hay cuasi llegan a beber, ya guay no, avenda ve que fuera, mía. Y entonces Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y él envió, ¿verdad?, a estos mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria. Para prepararle alojamiento. Entonces ahí iban a ir a recibirle a Jesús, ellos van caminando. Vayan ya ustedes, tapejó a tu de algún hotel, ya ahí señal de Coanga, ¿verdad? Samaria no era fácil, entonces tenían que buscar algún lugar, a ver dónde podemos quedarnos. Mira que somos entre unos cuantos, por lo menos son 12 discípulos, ¿verdad? Tal vez también se acuerdan que hay varias mujeres también que la acompañan. Esto es una caravana, entonces ellos están yendo. Entonces quieren acercarse ahí, quieren entrar en el poblado, quieren estar con la gente, abastecerse ahí, etc. Pero dice, no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Ya. Entonces, añadimos hoy cuando recibí yo. No, PPJ en Jerusalén. No, orando y cuasimba de los judíos, orando y cuasimba de Jerusalén. Entonces, ave da peyumoise. La PJ a Jerusalén, vejina, ave da peyumoise. Ave da peyumoise. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, estos son dos hermanos, ¿verdad?, vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Señor, ¿quiere que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? ¿Cómo vamos a hacer, Señor Jesús, con esta gente? ¿Será que le vamos a mandar caer fuego del cielo? ¿Será que lo vamos a consumir de esta manera? Imposible. Ojo por ojo, diente por diente, Antiguo Testamento. ¿Será que Jesús vamos a dejar caer, vamos a pedir? Tú, Señor, puedes, tienes el poder. Hacerle caer fuego del cielo sobre esta gente. Tomando un vasco, mamá, ese bien dañando recibimos ahí. Con la partida. Entonces, miren lo que les dice Jesús. Pero él, mira un poco, pero él se dio la vuelta y los reprendió. Y se fue a otro pueblo. Y todos le acompañaron, evidentemente. Entonces, todos ellos se fueron a otro lugar, se fueron a otro pueblo. Pero mira cuál es la respuesta aquí. Mira cuál es la respuesta de Jesús. Se dio la vuelta y los reprendió. Solamente eso. Se dio la vuelta, los reprendió y se fueron a otro pueblo. ¿Qué pudo haber hecho Jesús aquí? Jesús lo que pudo haber hecho es verdaderamente escucharle bien, llenarse de chismerío. Porque para la chismerío, porque con algo como me huye. Jesús, mira lo que están haciendo esta gente. No nos quieren recibir. Vamos a dejar caer. Vamos a dejar que ella pone pea. Imagínala, oye, confabulaina. Qué lindo que está esto, ¿verdad? Porque esto en cualquiera de los estamentos, también los estamentos de la iglesia. También somos así, ¿verdad? También actuamos de esta manera, lastimosamente. Como en las otras instituciones, este es el pan nuestro de cada día. O nuestra familia. ¿Cuántas veces nosotros confabulamos? O de los vecinos, o de las personas, etcétera, etcétera. O entre parientes, lastimosamente también. Nos confabulamos contra nuestros propios hermanos, contra nuestros propios primos, o contra nuestros hermanos. Mira que hay de esas situaciones, personas que se pelean directamente por herencia. Donde sean de Erúa, lleva que ya recibieron, no sé de dónde, o lo que sea. Y después nosotros nos peleamos todo, como si fuese eso lo que te va a hacer el supermillonario, ¿verdad? No. La herencia, yo vengo de Malasia, la herencia, se me Halandé, reconcebía ella, la remondamos. Vean, nunca ando producimos ainda en Baebé, yo dije, nunca ando producimos ainda en Baebé. ¿Y por qué? Porque son bienes mal adquiridos, ¿verdad? Mal adquiridos. Entonces, queridos hermanos, esto es lindo saber, el esfuerzo, la lucha, ¿verdad? El empeño. ¿Qué es lo que vos estás dando? ¿Qué es lo que estás generando? ¿Qué es lo que estás regalando? Eso es lo importante, ¿verdad?
En la medida en que nosotros generamos, regalamos, damos, entonces eso es lo que nos enriquece, ¿verdad? Y esa es la bondad de Dios que se manifiesta, ¿verdad?, hacia los demás. Bueno, pero miremos de nuevo, porque a mí me interesa esto y me gusta mucho, ¿verdad? Porque esta es una realidad nuestra. Nosotros, con mucha facilidad, ante el maltrato, ante las situaciones de injusticias que se nos presentan, que es normalmente lo que queremos hacer, lo mismo que Juan y Santiago. Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Y potaba ver, fuego del cielo para consumirlos. Pero Jesús se dio la vuelta, los reprendió. No, ya hoy no recibía ayuda. Jesús se veía y se quedaba ahí. Jesús también podía, ¿verdad? Ahí con todo ello. Estaban entre 12. Hubiesen agarrado piedra, como un bobo, disparar. No, Señor. No, Señor. Jesús les reprende a estos dos, ¿verdad? A Juan y a Santiago. Pero los otros también están escuchando, los otros discípulos. Y las otras mujeres que también la acompañan. Ustedes saben que había todo un grupo entonces que iban en caravana, le acompañaban a Jesús. Ellos iban predicando, anunciando. Se da la vuelta y se va a otro pueblo. Es decir, hay muchas veces, queridos hermanos, que la forma de vencer la batalla, ¿saben cómo es? Darte la vuelta y te vas a otro pueblo. Es tan importante esto que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? Que miremos un poco, porque ñande era cuares de guayna. A peala tera uno ñande, entonces nosotros ya queremos entrar y queremos poner orden y queremos poner disciplina y queremos corregirle a todo el mundo. Y está bien, es una injusticia, son situaciones difíciles. Están ya por ahí, ya ñande entero, pero sin embargo Jesús nos dice que los reprendió en todo caso a esto, que hasta le quieren salvar a Jesús, ¿verdad? Porque por culpa de Jesús no les permiten entrar, porque van hacia Jerusalén. Jesús con los rajos hacia Jerusalén. Y sin embargo Jesús le dice, calma, vamos a caminar tranquilo, ya ante otro lado. ¿Viste? Entonces es el buscar, inteligentemente buscar entonces soluciones mucho mejores. Eso es lo que dice, si alguien te quiere y te exige el manto o lo que sea, no te hagas problema, eso se vuelve a recuperar. La vida, la pelea, lo único que hace es dividirnos y eso es mucho más difícil después de recuperarlo. Queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.